Si te preguntara en dónde viste la conferencia de abril del año 2020, aunque no me digas tu respuesta, la conozco. La viste desde casa. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que desde el año 2019 el Señor a través de su profeta nos estaba preparando para lo que iba a ocurrir en esa conferencia? Mi nombre es Carlos Méndez y bienvenidos el día de hoy al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos el día de hoy a el episodio número 8 de esta serie que he titulado El preludio de la segunda venida de Jesucristo. En el día de hoy, a pesar de que en contenido eh, es para algunos pudiese ser poco, es sumamente importante, porque si recordarán, hay uno de los episodios, te invito a que los puedas ver, en donde hablamos sobre cómo el séptimo sello fue abierto en el año 2000 y cómo el Señor nos fue dando esas migas de conocimiento a través del Espíritu en medio de un discurso del presidente Gordon B. Hinckley. Si te gustaría saber cuál discurso y en qué conferencia el presidente Hinckley habló, te invito a que puedas ver el episodio que habla sobre el profeta lo sabía, Gordon B. Hinckley, 1999. Bien, el día de hoy vamos a mencionar, te voy a mostrar algunas citas previas a lo que de verdad quiero que veas. Te voy a mostrar algunas citas previas porque en el inicio de su ministerio, del ministerio del presidente Nelson, hubieron algunas citas que denotaban profunda importancia en el llamamiento del presidente Nelson. Todos los profetas y todos los ministerios han sido importantes. Todos han cumplido una función en preparación para, para la segunda venida de Jesucristo. Pero hay algunas citas importantes que están relacionadas con el ministerio del presidente Nelson. Veamos cuáles son. La primera es de abril del 2018, primera conferencia general en donde el presidente Nelson estaba presidiendo. Nos dice el elder Gary Stevenson: mientras procuraba recibir guía para conocer el tema que el Señor quería que yo abordara hoy, recordé una conversación reciente con un miembro de la nueva presidencia. En esa conversación, uno de los consejeros expresó estas palabras: albergo la profunda esperanza de que los miembros de la iglesia puedan comprender la magnitud de lo sucedido. Al haber sido llamado un nuevo profeta, el presidente Russell M. Nelson, y la importancia y la santidad de la asamblea solemne que se llevará a cabo en la conferencia general. Esto es contado por el elder Stevenson en un mensaje que se llama El corazón de un profeta, y nos dice que en esa experiencia un consejero de la primera presidencia dice estas palabras: albergo la profunda esperanza de que los miembros de la iglesia puedan comprender la magnitud de lo sucedido. Recordarán esa asamblea solemne en donde sostuvimos ahí al presidente Russell M. Nelson. Pero, ¿en verdad comprendimos la magnitud de lo sucedido? Vamos a seguir viendo estas citas maravillosas. El elder Anderson también en el 2018 nos dijo: al sostener al presidente Russell M. Nelson como el profeta del Señor y como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, formamos parte de una asamblea solemne divinamente decretada, solemne porque los acontecimientos de esta última hora estaban previstos en los cielos desde antes que el mundo fuese. Es decir, pongámonos en contexto de manera literal. Vivíamos todos en la preexistencia con el Padre de nuestros espíritus, y desde ese momento ya se había decretado que en abril, eh, o mejor dicho, en, en abril del 2018, el presidente Nelson iba a ser sostenido como profeta, vidente y revelador en una asamblea solemne por todos los santos de la iglesia.
Es maravilloso tener este conocimiento y comprender la magnitud, como decía la cita anterior, la magnitud de lo que estaba aconteciendo. También con respecto a esta asamblea solemne, nos dice el elder Anderson, la elección del presidente Nelson para servir como el profeta de Dios se llevó a cabo hace mucho tiempo. Hace solamente 3 años, el elder Nelson, con 90 años, era cuarto en antigüedad y 2 de los 3 que precedían eran más jóvenes que él. El Señor, quien controla la vida y la muerte, selecciona a su profeta. Es decir, hermanos, que el presidente Nelson, el Señor lo había preparado, pulido y de alguna manera llevado de la mano hasta ese momento, hasta el año 2018, donde él iba a ser sostenido como profeta. Y habían unos más antiguos que él en el quórum de los 12, inclusive más jóvenes que él. El Señor, en palabras del elder Anderson, es el que controla la vida y la muerte, y de esa manera fueron llevados estos apóstoles más antiguos que el presidente Nelson. El presidente Nelson, hermanos, yo testifico que fue llamado por el Señor y es el presidente actual de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y no solamente para la iglesia, sino también que es un profeta para el mundo. Amós 3:7, esta escritura ya la habíamos sacado en otro episodio, pero me gustaría refrescar un poquito esta escritura que nos dice, porque no hará nada de Jehová el Señor, sino hasta que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, hermanos, hemos visto cómo en este proceso de preparación o de preludio, el Señor, a través de su profeta, abre el séptimo sello y nos da un discurso maravilloso, el presidente Hinckley. Luego, de la mano de su profeta, dedica un templo único, como el templo de Palmira y también posterior el templo de Roma. Ahora, estamos hablando del año 2018, ayer hablamos del año 2019 con el templo de Roma, pero ocurrió algo en el 2020 o iba a ocurrir algo hasta este momento, y vamos a leer algunas citas del presidente Nelson. La primera cita es del 2019 y nos dice, ahora que están disponibles los videos del Libro de Mormón, quizás quieran incorporarlos a su estudio personal y familiar. Elijan sus preguntas personales y elaboren su propio plan. Sumérjanse en la gloriosa luz de la restauración. Al hacerlo, la conferencia general del próximo mes de abril del 2020, no solo será memorable, sino inolvidable. Lo curioso es que hasta este momento no sabíamos ninguno de nosotros, este mensaje fue dado en octubre del 2019. No sabíamos ninguno de nosotros por qué iba a ser memorable, por qué iba a ser inolvidable. Y de hecho, nuestra vida estaba aparentemente tranquila. Todo marchaba bien. Sabemos lo que ocurrió en el mundo en el año 2020, pero mantengan esta cita presente. Cita número 2, 2020. Esta cita fue dada en enero y dice, es su preparación personal lo que ayudará a que la conferencia general de abril llegue a ser para ustedes no solo memorable, sino también inolvidable. El momento de actuar es ahora. Este es un momento crucial en la historia de la iglesia y la parte que ustedes desempeñan es fundamental. Hermanos, iba iniciando el año 2020. Ya en algunos países comenzaba el confinamiento a raíz de esta enfermedad que todos conocemos que ocurrió. Y el presidente Nelson nos estaba, con estas dos citas, preparando para lo que iba a ocurrir en la conferencia de abril del 2020. Siguiente cita. Hoy en día esta cita es de abril del 2020, pero a principios de abril. Hoy en día, la obra del Señor en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días avanza a paso acelerado. La Iglesia tendrá un futuro sin precedentes e incomparable.
nos estamos preparando para el punto culminante de esta última dispensación, cuando la segunda venida del Salvador se haga realidad. Hermanos, quienes hayan visto el episodio de ayer podrán recordar esto de que la iglesia está avanzando un paso acelerado, de que la iglesia tendrá un futuro sin precedentes e incomparable, porque ya previamente lo había dicho en Roma durante la dedicación del templo en Italia. Sin embargo, aquí nos vuelve a mencionar la palabra preparar o preparando. ¿Para qué? Para el punto culminante cuando sea la segunda venida del Salvador, o mejor dicho, cuando se haga realidad la segunda venida del Salvador. Es decir, esto es importantísimo porque todos estos capítulos y estos episodios de esta serie he sostenido con ustedes que estos 6 versículos de Apocalipsis 8 son el preludio de la segunda venida del Salvador Jesucristo. Son el preludio a los ángeles con trompeta. Estos 6 versículos que estamos analizando en estos 3 episodios, hoy el número 8, son indispensables que podamos comprenderlo. Y el Señor nos está diciendo que en esta dispensación es cuando se va a hacer realidad la segunda venida del Salvador. Con esta cita, hermanos, simplemente podemos reafirmar lo que ya hemos aprendido previamente. El séptimo sello fue abierto en el año 2000. ¿Por qué? No solamente por esta cita, sino ya lo hemos visto en episodios anteriores, y es porque básicamente después que se ha abierto el séptimo sello es cuando el Señor iba a venir. Y el presidente Nelson nos está diciendo que en esta última dispensación se va a hacer realidad la segunda venida. Cita número 4. Ya aquí estamos en la conferencia general. Mensaje de apertura. Mire lo que dice el presidente Nelson. Rogamos que esta conferencia sea memorable e inolvidable. Mencionan nuevamente las palabras desde el 2019, ¿no? ¿Por qué iba a ser memorable e inolvidable? Ahora aquí lo devela, lo dice. Debido a los mensajes que escucharán, los anuncios únicos que se harán y las experiencias en las que se los invitará a participar. Mis queridos hermanos y hermanas, esta conferencia será magnífica. Este año será extraordinario conforme nos enfoquemos atentamente en el Salvador y su Evangelio restaurado. Miren las palabras que usa. Conferencia magnífica. Estábamos en casa, recuerden. Estábamos en nuestros hogares. Nuestras sacramentales eran vía plataforma Zoom o quizás otra plataforma, pero no nos estábamos reuniendo de manera física. Este año será extraordinario. Se recordarán lo que ustedes vivieron en el año 2020. ¿Qué sienten ustedes al recordar lo que vivimos en el 2020 y compararlo con las palabras del presidente Nelson? ¿Por qué nos estaba diciendo esto? Nos sigue diciendo el presidente, sé que Dios, nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo nos tienen presentes. Y miren lo que dice. Ellos estarán con nosotros en las reuniones de estos 2 gloriosos días, conforme procuremos acercarnos a ellos y honrarlos. Impresionante. Yo he tenido, hermanos, la oportunidad de leer y aquellas personas que me han visto participar en el canal de la Luz de la Restauración, ahí en ese canal hemos podido hacer un análisis extensivo de todos los discursos y los énfasis proféticos del presidente Nelson. Y yo nunca en todos los mensajes del presidente Nelson, desde que fue llamado como profeta, nunca ha dicho esto que está acá. El Padre y el Hijo iban a estar presentes en las reuniones de esos 2 gloriosos días de conferencia de abril del año 2020. Dice, mientras procuremos acercarnos a ellos y honrarlos. ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿El Padre y el Hijo estaban ahí presentes junto al profeta, junto a los apóstoles, en nuestros hogares de manera espiritual? ¿Lo sentimos?
¿Lo vimos? ¿Lo percibimos? ¿Recibimos alguna impresión? ¿Recuerdan ustedes cómo fue esa conferencia de abril del 2020 en su hogar? ¿Cómo lo vivieron? Coméntenme ahí en los comentarios y estaré ansioso por saber qué piensan de esta frase poderosa del presidente Nelson. Entonces, mis amigos, para ir finalizando con este episodio, breve, conciso, pero poderoso, porque devela cómo el Señor a través del profeta nos estaba preparando para lo que iba a acontecer en abril del año 2020. Recordemos lo que hemos venido hablando, hermano, y voy a quitar un poco la pantalla. Recordemos que venimos hablando de la casi media hora de silencio. Luego, el día de ayer, hablamos del punto de inflexión desde el año 2019 con el Templo de Roma, Italia. Y ahora hablamos, finalizando el año 2019, varias citas en donde el presidente Nelson nos fue preparando o alertando qué venía, qué iba a ocurrir en abril del 2020. Ahora, quiero mostrarles, como resumen de esta presentación, algunas palabras poderosas dadas por el presidente Nelson con respecto a la conferencia de abril del 2020. Esta conferencia será memorable e inolvidable. Habla de un momento crucial. Habla de un futuro sin precedentes e incomparable. Luego nos dijo, esta conferencia será magnífica. Este año será extraordinario. Dios nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo nos tienen presentes. Ellos estarán con nosotros en las reuniones de estos dos gloriosos días. Nos estamos preparando para el punto culminante de esta última dispensación. Y sabemos cuál es: la segunda venida. Déjame saber en los comentarios, hermano y hermana, qué frase de esta que estás viendo en pantalla te impacta, te llena de emoción, de poder, y sientes el espíritu al leerla. ¿Qué frase de nuestro profeta te llena de gozo en tu corazón? Házmelo saber en los comentarios. Habiendo dicho esto, mis amigos, les agradezco por haberme acompañado en un nuevo episodio de esta serie, El Preludio de la Segunda Venida de Jesucristo. Los espero el día de mañana para un emocionante y espectacular episodio que estoy seguro que van a disfrutar. Si no te has suscrito hasta ahora, hazlo. Comparte la información, comparte lo que has visto hasta ahora. Te invito a que veas los episodios anteriores de manera cronológica y que puedas reaccionar a este video, ya sea por un comentario o por un me gusta. Te espero el día de mañana y muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy.